Bueno, es una charla de tipo general sobre un personaje, yo creo que crucial de la historia de Córdoba, es Ibn Hazm, un gran literato, un gran polígrafo que vivió a caballo entre el siglo X y el siglo XI en la Córdoba omeya, la desintegración de la Córdoba omeya y el inicio de las primeras taifas, con una gran repercusión en el decurso del tiempo por la gran cantidad de obras que escribió por un lado y la calidad que al mismo tiempo tuvieron esas obras. Fundamentalmente aludiré a dos de ellas por el escaso tiempo que tenemos: un famoso tratado de religiones que es de una gran importancia para el desarrollo posterior, y el famoso Collar de la Paloma, que es tal vez la mejor muestra literaria escrita en al-Ándalus en toda la presencia de los árabes aquí en la península ibérica. Creo que son unas jornadas interesantes de divulgación para todo el público de un pasado muy importante de la historia de España, que yo creo que hay que ir asimilando poco a poco y tratar de comprender, porque hasta ahora, por toda una serie de factores de tipo ideológicos e históricos, no ha tenido, digamos, el reconocimiento que debiera tener. En ese sentido, esta serie de conferencias creo que ayudan a llevar a toda la gente una información, digo, lo más cercana posible a la veracidad de los hechos. Que los omeyas vuelvan a recuperar el poder. Y surge en Valencia un tal Al-Mansur, nieto de Abderramán III, Al-Nasir, el califa de Córdoba, el padre de Al-Hakam, y él se va rápidamente para allá a abanderar a este nuevo individuo que aparece, a aferrarse a él y con él luchar contra el Mustansir, que es el que está dominando desde Almería hasta Córdoba toda la situación. Evidentemente, les cuesta poco al Mustansir acabar con la insurrección. Ibn Hazm va a parar a la cárcel y a partir de ese momento se produce una situación muy interesante. Y es que, si bien no va a dejar de ser polemista, no va a dejar de ser una especie de intruso constante en la propia historia y cultura de Al-Ándalus, sí va a dedicar el mayor esfuerzo de su vida a generar obras. Y ahí es donde probablemente esté lo más importante de Ibn Hazm. ¿Cuál es su producción? Su vida es interesante desde el punto de vista, ¿no?, de los avatares que vive, el contexto es importante también, pero las obras son probablemente el mejor legado que nos ha dejado. ¿Sobre qué escribió Ibn Hazm? Escribió sobre multitud de obras, desde obras de tipo político, escritos de tipo literario. Por ejemplo, hay una famosa, es la primera que se escribe en árabe, Risala fi Fadl al-Andalus, es la epístola en defensa, ¿no?, en favor de Al-Ándalus, que consiste en realzar todas las bondades que tienen los andalusíes y en echar por el suelo a los norteafricanos, fundamentalmente a los bereberes, y en concreto el texto es una respuesta a un escritor de Kairawán que escribe poniendo verde a los andalusíes, y él responde hablando de todas las cosas excelsas que se hacen en Al-Ándalus y el oprobio en el que viven los propios magrebíes como consecuencia de una falta de cultura y educación que no han recibido por no ser árabes, fundamentalmente. Pero aparte de esa labor inicial de escritos literarios tímidos todavía y escritos políticos fundamentalmente, y algún que otro escrito jurídico, generalmente de tipo polemista con otros juristas, lo más importante probablemente es el sello que va a quedar en él de otro personaje cordobés muy importante, al que debieran dedicarle una conferencia cuando sea el momento. Es un gran poeta, es Ibn Shuhayd. En Córdoba había un gran admirador de Ibn Shuhayd que fue rector de la Universidad de Córdoba y era miembro de la academia también, y fundó una revista en la academia que se llamaba Al-Mulk. Yo creo que todos lo tienen en su memoria el nombre de quién es, ¿no? Es el rector más famoso que ha tenido la Universidad de Córdoba, que además era de veterinaria, como el que tenemos ahora también, y aquí algunos compañeros de veterinaria hay también hoy aquí. Ese personaje, Ibn Shuhayd, es probablemente el personaje más interesante de Córdoba, el más inteligente. Muere joven, 32 años, de una apoplejía, pero es probablemente el maestro de todos los que van a ir detrás. Y Ibn Hazm es discípulo suyo. Aprende el arte de hacer versos, el arte de narrar, el arte de argumentar. Todo lo aprende directamente de Ibn Shuhayd. Hasta que no muere Ibn Shuhayd, a edad temprana, como hemos visto, él no va a empezar a erigirse en la gran figura cordobesa del momento. Vamos a tener dos figuras en ese momento, una musulmana y una judía. Va a haber cristianos también, ¿no? Pero fundamentalmente una judía y una cristiana, a la que ahora aludiré, a la judía. Una judía y una musulmana, perdón.
Si no hubiera sido por Ibn Shuhayd, probablemente hoy día, para que se haga una idea simplemente, porque no es el personaje de hoy, no podríamos disfrutar de la Divina Comedia. Las bases de la Divina Comedia están en Ibn Shuhayd, que escribe una obra que ya narra estructuralmente todo eso que luego el Dante va a desarrollar de una manera tan magistral en el inicio de la lengua italiana. Pero es realmente este escritor cordobés el que pone todos los temas al servicio del italiano para que luego él pueda componer esa magna obra. Bueno, pues este, que es amigo íntimo de Ibn Hazm, es el que le da aliento para que conciban una manera de entender lo que ellos hacen. Y lo que ellos hacen es algo que don Emilio García Gómez en su momento calificó como la escuela de los estetas cordobeses. Es decir, un grupo de gente de una gran cualificación, una gran educación en las materias de las ciencias del Islam, que conciben que todo acto intelectual es producto de un arjé, ¿no? Lo que en griego se entiende como una especie de raptus, que uno lo tiene cuando nace, es un don que uno tiene. Y es todo lo contrario a la techné, a la técnica. No es algo que se aprende a base de cultivar y de aprender, no, es algo que viene dado. Y el individuo en ese sentido representa un don divino. Ese don divino es el que empujó toda la vida a Ibn Hazm a creer que lo que hacía estaba por encima de los demás. Y si bien es cierto que lo que él creía obedecía a un rasgo de, en cierto modo, egocentrismo, en el fondo fue verdad. Porque, como ahora veremos, vamos a tener un par de obras de carácter muy interesante que son prácticamente obras realmente modernas. Hay una historia de las religiones, ahora veremos, que se escribe en pleno siglo XI, cuando la primera historia de las religiones en Europa va a aparecer en el siglo XIX. Cuando, para que haya una obra de carácter de tipo sociológico, como la de Ibn Khaldun en el siglo XIV, él va a escribir un tratado de una singularidad psicológica impresionante en el siglo XI. Es un avanzado. ¿Es todo fruto suyo? ¿Es todo imaginación suya, inteligencia suya? No, tampoco. De Bagdad aquí venían muchas cosas y, en cierto modo, este collar de la paloma, Tawq el-Hamama, es una especie de revisión y, podríamos decir, recensión de un libro que se llama El libro de la flor, que escribe un tal Abu Daud en Bagdad un siglo antes. No es una copia, pero la estructura le sirvió a él para crear su propia obra, ¿no? En ese sentido, me gustaría recalcar, porque como de lo que se trata es de presentar al personaje, que lo veamos como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, tiene una cara y tiene otra, y eso va a ser constante a lo largo de su vida. La inteligencia no va a tener correspondencia con su forma de actuar. Su virulencia no va a tener correspondencia con la inteligencia y la argumentación que demuestran sus escritos. Es decir, va a ser un contraste constante a lo largo de su vida. Este sería el sello probablemente más interesante. Hemos dicho antes que fue un autor prolífico y hemos mencionado escritos políticos, escritos jurídicos, algún escrito literario menor. ¿Qué más tenemos? Tenemos obras, ya hemos dicho, una obra de carácter, es difícil de encuadrar el género porque es la genealogía, ¿no? Estaría la Yamhara, estaría encuadrado dentro de lo que hoy día se llama la heráldica y la genealogía, es decir, tratar de trazar los orígenes de todas las tribus árabes que están en Al-Ándalus, para filiarlas con sus diferentes orígenes. Hay una obra historiográfica también, muy interesante, muy poco utilizada, pero muy interesante, sobre el periodo cordobés, se llama Naqd el-Arús, las pecas de la novia. Los títulos en árabe son muy graciosos, porque a veces no tienen nada que ver con lo que dice dentro, pero es una especie de ejercicio literario. Una de las cosas más complicadas en árabe a veces es traducir el título, no enterarte de lo que pone dentro, porque es un juego de palabras a veces en rima, donde se utilizan términos que son polisémicos y tienen mucha dificultad de saber exactamente qué quiere decir, ¿no? Hay uno muy famoso, que es el que va a transmitir la famosa leyenda de Medina Zahara, que es uno de Al-Makkari, un norteafricano del siglo XVII, que dice, el título dice Nafhatim min ghusn al-Andalus ar-ratib, algo así como el aroma del perfume de la rama odorífera de Al-Ándalus. Uno lee aquello y dice, esto es un tratado de droga, una droguería, ¿no? Historia y literatura. O sea, uno nunca va, lo que ve afuera no espera nada dentro, salvo las obras de Maimónides. Cuando ponía nombres eran Kitab el-Jima, el libro del coito, que era un tratado para que aprendieran a cómo había que hacer el coito en la corte de Egipto, del visir egipcio. O libro del asma, el asma.
pero en estos no. En el caso islámico, los giros que se hacen con los títulos son interesantes. Luego, las pecas de la novia no es ninguna cuestión de acicalamiento o de moda, es historia pura de la Córdoba inicial omeya. Muy interesante, un libro muy interesante. Hay un libro muy desconocido, es un tratado muy desconocido al que en un determinado momento se le prestó mucha atención y que yo creo que en el fondo es falso. No falso el escrito de Ibn Hazm, sino falso el contexto en el que se presenta. El libro lo escribió él, sin duda, ahí no hay ninguna duda. Pero lo escribe como respuesta, como ataque al otro famoso personaje al que yo aludía hace un rato, que hay que dedicarle también otro, que es Ibn Nagrela, el famoso judío cordobés del siglo X. Probablemente una de las personas más brillantes, tan brillante debió ser que para que lo convirtieran en general de las fuerzas ziríes en Granada, cuando técnicamente el Islam no puede conferirle el mando del ejército a un no musulmán, y este lo tuvo. Eso provocó un pogrom en Granada, matanza de la comunidad judía completa, y a partir de entonces erradicó la presencia judía en Granada, desde aquel momento. Pero es un personaje importante, un personaje muy inteligente además. Pues se le atribuye a este personaje un ataque al Islam, y entonces Ibn Hazm, que es el mayor representante en ese sentido de la puridad islámica, se ve en la necesidad de responderle, y le escribe un rad, en árabe rad es una réplica a Ibn Hazm, y lo pone de vuelta a Ibn Nagrela y lo pone de vuelta y media. No ha sido traducido, está todavía en árabe, el texto no conoce versión española ni en ninguna otra lengua, y lo más interesante es que es la técnica que utiliza, que sería prácticamente idéntica a la que se utiliza hoy día para cualquier cuestión de argumentación, por ejemplo, en los oficios que hacemos en la universidad. Cuando a uno no le gusta algo y tiene que responder, ¿no? Coge punto por punto y va respondiendo exactamente igual. Es una técnica muy interesante, ¿no? Pero lo más interesante de todo es cómo inaugura. Él inaugura haciendo una profesión de fe, la típica, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, y luego empieza la descalificación. 4 líneas donde lo más bonito que le dice al judío es que su madre es aquello que todo el mundo se imagina. El resto no deja nadie de la familia bien vestido, nadie. Y luego empieza ya la réplica, ¿no? Es un texto muy interesante, sobre todo por la capacidad argumentativa. Bronco, duro, despiadado, injusto, pero indica muy bien la capacidad que tenía de razonar este personaje. Eso tomará cuerpo en una obra posterior, que es probablemente la mejor obra suya. Es un libro que se llama Fisal fil Milal, algo así como, hay dudas si se debe leer Fisal o Fasl, algo así como los capítulos de las sectas. Él en 5 volúmenes intenta explicar cómo se han formado todas las religiones, primera parte. En una segunda parte las critica todas demostrando que son falsas, y en la última parte ensalza al Islam y explica al Islam como la única religión verdadera. El libro, en principio, desde el punto de vista estructural, no llamaría la atención, bueno, es lo esperable. Ahora, los contenidos son impresionantes. La cantidad de fuentes que aporta, textos perdidos en Al-Ándalus, información oral y escrita, discusiones con unos y otros personajes a los que cita o no cita. Es un verdadero cajón impresionante de informaciones que sirven para reconstruir todo el clima religioso, no solo de la Córdoba omeya, sino probablemente de todo Al-Ándalus en aquel momento. Es probablemente, si hubiera que mencionar algún libro de Al-Ándalus como hito textual, este sería probablemente, para mí, en mi opinión, el más importante de todos por la envergadura que tiene. Por la envergadura, ¿no? Son 5 volúmenes densos, con una información, como digo, y una documentación realmente impresionante, que uno se queda sobrecogido de cómo pudo disponer de tanta información. Y hasta tal punto fue así que este es el texto al que yo me he referido antes como probablemente ese primer tratado comparado de religiones de los que no tendremos ejemplos hasta el siglo XIX en la escuela alemana, por ejemplo, ¿no? Pero si hay un texto famoso es el collar de la paloma, Tawq al-Hamama. Las interpretaciones del título son muy diversas, dependiendo de las distintas escuelas. Tawq al-Hamama, en principio, se creía que era el collar que llevan las palomas torcace en el cuello, pero no, tiene un sentido distinto ligado al ámbito sexual. Cada uno se puede imaginar. Esta cuestión de los literatos musulmanes son en ocasiones bastante más retorcidas de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Es el principal libro. ¿Por qué? Sencillamente
una cuestión evidente que es lo que suele suceder habitualmente, y es que como la historia la escribimos al final de ella, y en buena medida los historiadores nos dicen más de una vez, no, la historia es que hay que dejar pasar el tiempo para poder valorarla con una cierta objetividad y tal. Bueno, probablemente eso sea cierto, yo no lo discuto, pero probablemente eso conlleva sus riesgos también, ¿no? Pérdida de material, pérdida de cercanía, capacidad de invención, mitificación, en fin, toda una serie de cosas que se van encadenando. Y eso probablemente es lo que ha pasado en este caso con Ibn Hazm. Es una gran obra, pero esta obra no la conoció nadie. No la cita nadie, no interesó a nadie. Es una obra que realmente se descubre en el siglo XIX, como va a pasar con muchos autores andalusíes. La descubre un ruso, la traduce al ruso, Pocock, y a partir de ahí empiezan a darse cuenta en Inglaterra, en Alemania y posteriormente en España, donde la traduce Emilio García Gómez hacia los años 50, si no me falla la memoria, 50 o 60. Pero nadie la conocía. No es un tipo literario que interese. Es algo que no es que fuera despreciado, pero que realmente no llamó la atención de los catalogadores o de los canonistas literarios del momento. Sin embargo, es la gran obra de Ibn Hazm. Y no hay prácticamente cordobés que no la haya leído. Es una cuestión de agradecer. Pero realmente, si hubiera que mencionar una obra, esa obra sería el Tratado de las Religiones y probablemente esa obra pequeñita historiográfica tan interesante que son Las pecas de la novia, el Nacte la Argus. ¿Qué nos cuenta El collar de la paloma? Nos cuenta hasta cierto punto la vida de Ibn Hazm, con unos tonos de tipo costumbrista, siempre con una gran capacidad analítica. Fue un hombre, ya lo hemos dicho, que debido a su inteligencia tiene una capacidad de análisis realmente brutal. Y yo recomiendo la lectura para aquellos que tengan ganas de reírse de cuando en cuando. El libro de cuando en cuando es aburrido, pero tiene pasajes que son realmente memorables, ¿no? Imaginemos que fundamentalmente el libro lo que es un tratado sobre el amor. Y lo que hace Ibn Hazm es ir descubriendo toda aquella serie de elementos que caracterizan o al amor en sí mismo como hecho abstracto o a los amantes. Desde la escopeta que va allí molestando a los amantes, desde el que va allí a malmeter para que los amantes se peleen, desde cuando la amante o el amante, a veces el género no se ve muy claro en árabe, no sabemos si son entre dos señores o entre señor y señora, se enfada y el otro no sabe cómo reaccionar. Es decir, hay toda una serie ahí de aspectos tan brillantemente analizados que realmente el libro tiene una frescura impresionante. Pues, por ejemplo, hay un capítulo, no sé ahora mismo qué número es el de este capítulo, pero uno donde intenta explicar cómo el amante, el varón, no la chica, generalmente al principio, pues claro, cuando está empezando el cortejo, el hombre tiene un ardor impresionante y entre ese ardor está querer infinitamente a la familia de la novia. Claro, luego dice, claro, la cosa luego se va relajando cuando ya la suegra empieza a actuar y el otro empieza a ver que aquello tampoco es como creía al principio. Es decir, se van dando una serie de circunstancias realmente con un cierto toque de gracejo costumbrista muy interesante que uno a veces se reconoce ahí dentro en el mismo texto en muchas de las situaciones que le han cabido vivir. Yo traía varios textos para leer, pero estoy en la hora ahora mismo. Me queda un minuto. Y lo que voy a hacer es simplemente aludir a un pasaje. El pasaje tiene una cierta extensión, lo voy a resumir, para que vean hasta qué punto también Ibn Hazm, un hombre circunspecto, hosco, de tendencia a la controversia y a la polémica. García Gómez dijo una vez que era un hombre malhumorado. Dijo, este hombre debió ser un hombre malhumorado toda su vida. No sé si lo sería así, pero de cuando en cuando tenía un punto de gracejo realmente impresionante. Cuenta El collar de la paloma que en una ocasión una señora pues, quedó embarazada y ese embarazo, pues claro, acabó llegando a su fin. Los 9 meses correspondientes, se estima, porque no dice otra cosa, no tuvo adelanto de parto, y salió la criatura. La civilización islámica tiene, como saben ustedes, una serie de pilares que la sostienen, que se deben respetar. Una especie de dogma, al igual que tiene la Iglesia católica o tienen otras creencias religiosas. Entre ellas está el famoso versículo número 2 del Génesis, de los 10 mandamientos,
no harás imágenes a semejanza de Dios. Esto en el Islam es exactamente igual en el Corán. Tú no puedes hacer nada, ninguna representación que pueda ser tomada como algo que pueda hacerle, ¿no?, la competencia a Dios. Por lo tanto, la pintura está prohibida, la escultura está prohibida. También luego, por extensión, se prohíbe la música, aunque, bueno, hay quien lo sigue, esas prohibiciones, y hay quien no. Lo cierto es que en época medieval la representación que no sea geométrica o vegetal está prohibida en el Islam. Y por lo tanto no era normal representar a personas, a animales, etc. Por ese riesgo que he mencionado, de una posible identificación con una divinidad. El texto nos va a informar de que eso en Córdoba no pasaba. Lo sabíamos por Medina Zahara, en los frescos que habían quedado en las zonas anejas al Salón del Trono. Hay representaciones, además maravillosas. O sea, Córdoba era una ciudad probablemente que en ese sentido había heredado esa especie de aire helenístico que tenía Damasco también, que tenía Siria, con los omeyas, antes de que vengan los abbasíes, que van a tener un carácter más depredador, ¿no?, en el sentido religioso del término. No lo era así en Córdoba, y el texto nos informa también de eso, no solo a nivel de corte, es decir, a nivel de elementos ilustrados, sino a nivel también normal, en la gente, en las familias normales. La señora, como digo, da a luz. La señora es blanca, el hombre es blanco, pero la criatura es negra. El hombre se mosquea, es normal. Ibn Hazm lo dice con gracia, dice, el hombre se turbó un poco, dice que se turbó. En árabe dice tarafraf. Tarafraf es que tú no sabes para dónde vas, estás así un poquillo intentando tú calibrar el movimiento. Y claro, después de ese primer susto, dice, oye, ¿aquí qué ha pasado? Tú blanca, yo blanco, el niño negro, no es normal. Y dice, yo no he hecho nada, no sé qué habrá pasado. El Islam tiene una doble vida, lo que se ve y lo que no se ve. Y no hace falta decir nada más, ¿no? De lo que no se ve, no lo ve a veces ni el marido tampoco. Es una cuestión que de cuando en cuando tiene incluso un resultado sociológico mucho más avanzado de lo que nos podamos creer, ¿no? No solo en materia sexual, en alcohol, en tabaco y en todo, en todo. El Islam es bastante desconocido en muchos aspectos, en ese sentido. Al final, como no hay arreglo entre los dos, la mujer dice, pues vamos al médico. El médico ha sido ya trabajado previamente, porque las señoras son muy listas, más que los hombres, ha sido trabajado previamente y entonces está dispuesto. Van a la consulta y en la consulta, pues nada, pues mire usted, nos pasa esto y el niño es negro. Entonces el médico, haciendo gala de una especie de preparación de tipo, qué sé yo, antropológico, empieza a hacerle preguntas y viendo que ninguna va dando resultados, va llegando poco a poco a donde él quiere llegar y dice, bueno, ya la última cosa, dice, y ustedes en su habitación, donde tienen allí el catre, arriba en la cabeza, ¿tienen una fotografía? ¿Hay algo? Claro, allí tenemos un negro pintado allí con una imagen, dice, pues ya está. Usted cuando estaba haciendo el amor se quedó mirando el negro y entonces, claro, usted ha inoculado una criatura con ese color de la piel, el del cuadro, y el hombre se fue la mar de contento con lo del cuadro, ¿no? Bueno, era simplemente un toque de gracia para concluir esta presentación de Ibn Hazm. Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia. Bueno, pues vamos a hablar de Averroes. Averroes es el gran pensador que Al-Ándalus da a la historia, ¿no? Es verdad que en una época tardía de Al-Ándalus, no en la época de los omeyas, que pensaríamos que era el momento más glorioso, este es ya en la época de la dominación almohade. Y Averroes, pues el gran filósofo que, bueno, entre sus ideas propias, la unión entre fe y razón, entre la visión humana y la visión divina del mundo, y luego como gran comentarista de Aristóteles. Aristóteles llega al occidente de Europa a través de las traducciones y de los comentarios de Averroes, ¿no? Averroes, por tanto, un personaje clave en la historia de la filosofía, que hasta Rafael Sanzio, el pintor Rafael Sanzio, cuando en el Renacimiento hace su famoso fresco de la escuela de Atenas, que está en el Vaticano, pues el único personaje musulmán que representa, y lo representa, es Averroes, ¿no? Porque en el siglo XVI se le reconocía que había sido el transmisor de la cultura griega, de la filosofía griega en concreto, hasta la Europa occidental. A partir de eso, pues también fue juez, fue médico, fue político, asesor del califa almohade y, bueno, un grande más de Córdoba de los que estamos revisando en estos días. Yo creo que son una iniciativa extraordinaria de la Real Academia,
del Círculo, del Patronato de Turismo, porque siempre hay que estar orgulloso de los grandes cordobeses. Córdoba es una ciudad que no nos deja indiferentes porque tiene grandes personajes a los que debemos imitar. A partir de ahí, pues no quedarnos solamente mirando en el pasado, sino sacar lecciones, conocerlos y sacar lecciones para bueno, cuando dentro de 50 años se hagan otras jornadas de los grandes de Córdoba, pues que haya grandes de Córdoba más cercanos en el tiempo. Saludo al presidente de la mesa, querido amigo José Manuel Escobar, al doctor Monferrer, amigo Juan Pedro, que has dado una magnífica conferencia de algo que tú dominas ampliamente, como es ese periodo árabe de Córdoba, en concreto de Ibn Hasan. Saludo también al subdelegado de Defensa, que nos acompaña, al comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, al director de la Real Academia y a todos ustedes que han querido dedicar un tiempo del día a asistir a estas dos conferencias. A Dios pongo por testigo de que para el partido del Real Madrid y del Sevilla llegan ustedes a tiempo, de modo que me voy a ajustar al tiempo previsto y se puede poner una vela a Dios y otra al diablo, con lo cual se puede estar con la cultura y con el fútbol sin problema ninguno. Lo primero que tengo que hacer es felicitar a la Real Academia de Córdoba, por supuesto al Círculo de la Amistad que nos alberga durante esta semana, al Patronato de Turismo y a Julio Merino, ¿no? Persona, ¿no? Por esta iniciativa de poner en valor a los grandes de Córdoba, de recordarlos, ¿no? Córdoba es una ciudad tan grande, con tanta historia, que a veces nos agobia un poco con tanta historia, parece que todo nuestro pasado fue lo glorioso, que no va a ser nuestro futuro. Pues no, yo creo que debemos trabajar por nuestro futuro y una de las mejores maneras es enorgullecernos y conocer ese glorioso pasado, ¿no? Ciertamente las nuevas generaciones desconocen a todos estos grandes de Córdoba, de los que se está hablando aquí, y merece la pena hacer un esfuerzo por recuperarlo y por transmitirlo a los nuevos cordobeses. Y a los que no somos tan nuevos, pues el gusto de volver a hablar de estos grandes de Córdoba. Bueno, me toca hablar de Córdoba y Averroes. Entre las inquietudes, me decía José Manuel Escobar que yo era un hombre de retos, de inquietudes. Hombre, fíjense ustedes de inquietudes, que yo soy especialista en Gran Capitán, pero como se queda el personaje José Manuel Escobar para hablar de Gran Capitán, pues para mí el reto era investigar sobre Averroes. De modo que muchas gracias, José Manuel, que sin duda alguna va a hacer una magnífica conferencia sobre el Gran Capitán y me has permitido investigar a fondo sobre Averroes, del que yo tenía un poco una idea general, pues la misma que tienen ustedes, ¿no? Averroes en Córdoba es el nombre de un hotel de 3 estrellas que hay en el Campo Madre de Dios, es el nombre de un instituto que hay en el sector sur, un instituto de bachillerato, es el nombre de una calle, una pequeña callejita que está bordeando el Foco por la Judería, es el nombre de un colegio también, incluso el nombre de una autoescuela, y es una estatua magnífica que hay en Córdoba, una de las mejores estatuas que hay, obra de Pablo Justi, que fue un escultor de los años 60 del siglo XX, para que ustedes lo sepan, es el mismo escultor que hace las estatuas que hay en el Alcázar de los Reyes Cristianos, las estatuas de los Reyes Cristianos, las estatuas de Cristóbal Colón ante los Reyes Católicos, y esta de Averroes, que está en la calle Cairuán, la calle de la Muralla, una de las calles más bonitas de Córdoba, culminando, ¿no? Entre filósofos, está Séneca en un extremo y Averroes en otro. Aquí nos acompaña hoy Paco Solano Márquez, que ha descrito magníficamente esa calle y esos rincones con encanto de Córdoba. Bueno, pues esa escultura, no me resisto a hacer una descripción en este comienzo de mi charla de la escultura, y no la voy a hacer yo, la va a hacer Julio Merino. Dice, fijaos bien en su vestimenta, sobre todo lo que lleva en la cabeza y lo que sostiene su mano. En la cabeza lleva un turbante que algunos piensan que los árabes utilizan para cubrirse de la arena del desierto, de los rigores del calor y de la luz solar. Pero el turbante era también un elemento espiritual de la fe que identificaba al creyente, hasta el punto de que llamar a la puerta de alguien sin turbante era considerado un insulto. Con su mano izquierda y apoyada en la rodilla, Averroes sostiene un libro, o sea, la sabiduría. Y ahí, entre esos dos símbolos, hay que situar la grandiosa obra de Averroes, entre la fe, teología, y la sabiduría, ciencia. Porque toda su vida se la pasó pensando y escribiendo sobre la fe y su relación con la ciencia. Para Averroes, la fe y la ciencia no son enemigas, sino complementarias, ya que la fe solo llega hasta donde comienza la ciencia y la ciencia se acaba donde no encuentra respuestas.
Si entre el hombre y Dios hay una distancia de 100 kilómetros y la ciencia solo llega hasta el kilómetro 10, el resto, los otros 90 kilómetros, solo pueden recorrerse a través de la fe. Pero fijaros también en sus vestidos. Como veis, lleva una túnica larga que le llega desde el cuello hasta los tobillos, o sea, justo lo que el Corán manda como vestido de hombre. Lo que demuestra que Averroes fue también un buen creyente y que la obra de Mahoma fue su Biblia. En la relación de Averroes y Córdoba, pues tenemos que poner también pues, una frase de la que nos sentimos muy orgullosos los cordobeses, siempre rivalizando con Sevilla, mirando a Sevilla, unas veces con recelo, otras veces con admiración. Pues en este caso, los cordobeses siempre recordamos la famosa frase de Averroes, que la rescata el historiador Al-Makari, y que según este historiador, cuando el califa almohade Ibn Zuhur, pues a una serie de sabios que tenía en su corte, entre ellos Averroes, le pregunta que qué diferencia hay entre Córdoba y Sevilla. Pues según Al-Makari, Averroes le dijo al califa: si muere un sabio en Sevilla y se quieren vender sus libros, estos son llevados a Córdoba para ser vendidos en ella. Y si muere un músico en Córdoba y se quieren enajenar sus instrumentos, estos son llevados a Sevilla, donde saben que encontrarán un excelente comprador para sus instrumentos. Córdoba es en todo el mundo la ciudad que más libros tiene. Esto decía Averroes, con lo cual merece todo nuestro cariño ya por estas frases tan bonitas que le dedicaba a su ciudad. Lejos estaban aquello de Córdoba, ciudad bravía, que entre antiguas y modernas tiene 300 tabernas y una sola librería. Bueno, en aquellos tiempos Córdoba seguía siendo una potencia cultural, ¿no? Hablemos ya un poco de la vida de Averroes. Con permiso de Juan Pedro Monferrer voy a intentar decirlo en árabe: Abul Walid Muhammad ibn Rus. Ese era el nombre que, latinizado, pues se dice Averroes. Él nace en Córdoba en el año 1126 y morirá en Marrakech, la capital del Imperio almohade, en Marruecos, en 1198. Es el gran pensador árabe por excelencia, el gran pensador árabe y desde luego el último gran andalusí que dio la historia. Juez por tradición familiar, su padre y su abuelo eran jueces, médico también, y finalmente filósofo por sus estudios. Estudió teología, estudió medicina, astronomía y filosofía, todo en Córdoba. Su gran maestro en filosofía es el filósofo hispanoárabe Ibn Baya. Los andalusíes. Hemos dicho que Averroes fue, en mi opinión, uno de los últimos andalusíes grandes que ha dado la historia. Los andalusíes eran esos españoles. Los andalusíes eran españoles. Podemos hoy decir que los andalusíes también eran españoles. Españoles que eran descendientes de los conquistadores del 711, que sentían al Andalus como su tierra. Ellos la sentían como su tierra. Ellos conocieron el esplendor omeya, el esplendor del califato omeya, al que contribuyeron. Vivieron la fitna, la guerra civil que puso fin al califato omeya. Como ha contado Juan Pedro Monferrer, no fueron los reinos cristianos quienes liquidaron el esplendor omeya, fueron los propios musulmanes con sus luchas sociales internas entre árabes y bereberes, ¿no? Averroes no conoce el esplendor omeya. Averroes vive unos 100 años después de Ibn Hazán. Ibn Hazán vivió el final prácticamente de los omeyas. Bueno, pues Averroes vive 100 años después, pero sin duda alguna por su familia pues fue recibiendo noticias y él mismo se sentiría descendiente de aquellos andalusíes que construyeron el admirable edificio institucional, político, cultural que supuso el califato omeya. Pero le tocó un tiempo muy difícil a aquellos andalusíes y a Averroes, sin duda. Un tiempo muy difícil porque el califato omeya estalló en los reinos de Taifas y luego fue algo incluso peor que los reinos de Taifas. Fue el dominio de unas tribus del norte de África, los almorávides primero y los almohades después. A los dos los conoció Averroes. Luego llegarían los benimerines, esos no los conoció
Averroes, pero bueno, tribu integrista, fundamentalista, que ni siquiera tenían su capital en Al-Ándalus. Su capital siempre estaba en el norte de África, en Marruecos. Entonces, almorávides y almohades, ante todo, veían Al-Ándalus como un dominio suyo, ¿no? Como un dominio suyo. Por tanto, insisto, yo creo que Averroes es el último gran andalusí, de la historia, digno de una estirpe de grandes Andalusías que hubo en la historia y que reivindico como español. Creo que los españoles actuales debemos reivindicar también a aquellos andalusíes que se sintieron parte de este territorio y contribuyeron a forjarlo. Decir que políticamente fue un triunfador Averroes, porque los califas almohades, a pesar de que eran muy integristas, el imperio almohade era un imperio fundamentalista. El imperio almohade es el que derrota a los cristianos en la batalla de Alarcos y luego, a su vez, los cristianos logran la gran victoria de las Navas de Tolosa. Bueno, eran fundamentalistas, pero los califas, como todos estos reyes déspotas, pues solían tener un círculo más liberal, un poco más culto en torno a ellos. Y Averroes, sin duda alguna, formó parte de ese círculo de los califas almohades. Él tuvo relaciones con 3 califas almohades. El último, Yaqub al-Mansur, que es el vencedor en la batalla de Alarcos, forma parte de su círculo de confianza. Averroes, hay un momento en 1195 en que lo expulsan, lo comentaremos después el motivo por qué, una cuestión doctrinal, que los integristas le exigieron al califa que lo expulsase, pero luego lo recupera en 1198, pero apenas unos meses porque muere de una afección cardíaca en Marrakech, la capital del imperio almohade. Unas pinceladas para hablar de Averroes médico. Él escribe una obra, Colliget, que es un resumen completo de lo que se sabía de la medicina hasta entonces. Él investiga sobre todo el tórax, los órganos situados en el tórax, abdomen, los pulmones, el corazón, el esófago, el estómago, los intestinos, el hígado, el bazo, la vesícula, los riñones, la vejiga, el peritoneo y hasta el aparato genital. Y luego un nutricionista. Él publica estudios importantes, los mejores estudios de su época sobre los alimentos y las bebidas, ¿no? Y también fue un oftalmólogo reconocido de los ojos y la vista. También una pincelada de Averroes sobre su faceta de consejero y, por tanto, de experto en el arte de gobernar, de la gobernanza. Siempre se dice que Averroes fue médico de la corte. Médico, sin duda alguna era médico, pero médico de la corte tenía un sentido mucho más importante que ser médico. Médico de la corte era consejero del califa, el que le aconsejaba. Entonces él es un experto en el arte de gobernar y los sistemas de gobierno. Él dice textualmente, Averroes, la política no es un arte práctico fundamentado en la necesidad, sino una ciencia especulativa, cuya misión es alcanzar las ideas más convenientes para el gobierno de los hombres y más apropiadas para promover la sociedad humana que mejor se adecue con el orden social necesario. Para Averroes, los hombres se distinguen en hombres materiales, hombres esforzados y hombres sabios. Los hombres materiales son los que pretenden conseguir el placer, los hombres esforzados los que luchan por el honor y los hombres sabios, bueno, son los que dominan la ciencia. También dedica en sus libros un toque a la corrupción en los políticos. Fíjense ustedes, ya hace casi 1000 años, ¿no? Él identificaba la caída de los almorávides. Los almorávides es la tribu norteafricana que domina al Andalus antes de que lleguen los almohades, y él, que los conoció, a los almorávides, critica que ese integrismo que tenían los almorávides se fue terminando cuando empezaron a dedicarse a la riqueza, a los placeres, a la buena vida, ¿no? Y él dice, cuando la corrupción llega a lo más alto del poder, los gobernantes se transforman en tiranos, decía él. Y llegamos ya a lo que realmente todos ustedes y yo hemos oído hablar siempre de Averroes como filósofo. Averroes como filósofo. Hay 2 vertientes de Averroes como filósofo que son importantes de que ustedes se lleven hoy de aquí una idea, aparte de que bueno, todas estas conferencias luego se van a publicar en la Real Academia y los detalles los pueden ustedes leer luego en los textos. Sus 2 vertientes como filósofo, una es como comentarista de Aristóteles, rescata la filosofía griega, y lo segundo ya es su propia filosofía, la filosofía de Averroes.
En la primera parte es fundamental. Aristóteles llega a Europa gracias a los comentarios de Averroes, a que rescata toda la obra en distintos libros, los comentarios de Aristóteles, el comentario mayor, el medio y el pequeño comentario o la paráfrasis. También comentó la República de Platón. De hecho, cuando en París, en la Edad Media, se comienza a estudiar la filosofía griega, a la escuela de París se le llamaba la escuela de Averroes. La escuela de Averroes, tal era la importancia que tenía Averroes. Bueno, para los europeos cristianos, Aristóteles, al que leen a través de Averroes, les permite poner un poco a la razón encima de la fe, lo cual permite también una lucha dialéctica muy interesante con los tomistas, los seguidores de Santo Tomás de Aquino, que sin duda alguna fue una lucha intelectual de alto nivel. Y bueno, pues la Iglesia encauzó las dos corrientes, tanto la aristotélica de Averroes como la tomista de Santo Tomás de Aquino, y la prueba del algodón es que uno de los pocos musulmanes que hay retratado en el Vaticano es Averroes. Cuando Rafael, es que estoy en Córdoba, por eso digo San Rafael, cuando Rafael Sanzio pinta el fresco de la Escuela de Atenas en una de las salas del Vaticano, que seguramente ustedes han estado muy cerca de la Capilla Sixtina, bueno, pues entre todos los grandes filósofos que representa allí, pues representa a Averroes. Rafael pinta la Escuela de Atenas entre los años 1510 y 1512, en pleno Renacimiento, y no es casualidad que tenga esa dignidad, que un musulmán esté representado en el Vaticano. Eso, como comentarista de Aristóteles, como introductor de la filosofía griega en la Europa de aquel tiempo. Luego tiene sus propias visiones como filósofo, ante todo intentando unir fe y razón en un mundo tan complejo como el musulmán de aquellos tiempos, de la Edad Media. Él, lógicamente, defiende el Corán, y les doy unas cuantas ideas de lo que él habla del Corán. Dice que en el Corán hay básicamente dos pruebas sobre la existencia de Dios. Una, que el mundo no puede deberse al azar, sino que es obra de un creador. Y la segunda, que el orden, la disposición y la coordinación de todas las cosas entre sí exige un creador. Esa es la prueba de la existencia de Dios. Luego él defiende el Corán porque presenta de forma muy natural, muy sencilla, en un lenguaje asequible a todos los hombres, pues las tres grandes verdades que toda religión tiene. Una, la creencia en un Dios, creador del mundo. Luego, la creencia que existen los ángeles y que ha habido profetas. Y lo segundo, la creencia en una vida, en el más allá. Averroes distingue entre el conocimiento humano y el conocimiento divino, de la creación del mundo, de la visión del mundo. Él dice que el conocimiento humano es importante, hay que tenerlo en cuenta, el conocimiento humano, pero es limitado porque es fruto de la imaginación, del pensamiento. Es más importante el conocimiento divino, porque él dice que el conocimiento divino, las cosas existen porque cree Dios que existen las cosas. Es la razón principal de que exista el mundo, porque Dios cree en el mundo y por eso existe el mundo y por eso existen las cosas. Para los expertos en filosofía, yo soy más historiador, pero hay un debate muy interesante entre la realidad nouménica, que es la que defiende Averroes, de la prevalencia de Dios, y la realidad fenoménica, que es la visión del hombre, que no la condena Averroes, pero entiende que es complementaria de la otra realidad. Averroes, en el final de su vida, fue partidario de una corriente ideológica que era el monopsiquismo. El monopsiquismo era pensar que la psique, el alma, era de la comunidad universal, que no tenía un alma cada persona. Entonces rayaba un poco la herejía en el mundo musulmán, bueno, y en el mundo cristiano también lo hubiese rayado, porque él consideraba que cuando moría una persona no tenía alma y no iba al otro mundo, ¿no? Porque el alma era comunitaria. Fue precisamente esta idea suya en el final de su vida la que obligó al califa almohade, al-Mansur,
apartarlo de la corte, muy a pesar suyo. Seguramente pues, los pelotas de turno que hay siempre en torno a los poderosos le dirían: este hombre está en contra de la fe verdadera, es un hereje, y el califa no le quedó más remedio que apartarlo, pero solamente 3 años. Estuvo desterrado en Lucena y a los 3 años, en 1198, lo recuperó como consejero áulico suyo y pasó sus últimos meses de vida en Marrakech, donde murió de una afección cardíaca en el año 1198. Decir, para ir terminando, que Averroes es fundamental en la filosofía cristiana actual, en el mundo cristiano, en el mundo occidental, pero no tanto en el mundo oriental musulmán. Realmente no tuvo influencia, lamentablemente, no tuvo influencia en el mundo oriental musulmán, sí algo en el mundo occidental. Y precisamente quiero terminar mi conferencia con un toque actual del Islam y Averroes en la actualidad, porque el Islam tiene 2 visiones de Averroes actualmente. Hay una visión de Averroes como un hombre creyente, pero que pone la razón en diálogo fructífero con la fe, una especie de visión moderna del Islam. Bueno, esto parte sobre todo del siglo XIX, de pensadores musulmanes del occidente musulmán que rescatan a Averroes y que tiene su expresión mayor en un marroquí, en un filósofo marroquí, Mohamed Abed Jabri, que murió hace 6 años, que es el gran defensor de Averroes en la cultura islámica. Tiene un gran libro de 3 volúmenes, Crítica a la razón árabe, y bueno, él señala a Averroes como el germen de un racionalismo realista con el que el Islam debería afrontar el día a día, ¿no? No una sumisión absoluta de la fe a la razón, sino un diálogo constructivo entre la razón y la fe. Hay un director de cine, Youssef Chahine, que dirigió una película, El destino, en 1997, que es la mejor película sobre Averroes y, bueno, realmente presenta a Averroes como un liberal que lucha contra el integrismo musulmán y que podría ser un poco la esperanza para que el Islam actual pues avanzase y no se quedase en esa etapa oscura en la que en algunas partes está. Pero tengo que terminar diciendo que también Averroes es citado por el yihadismo hoy en día. Averroes tiene un libro escrito que es el libro de la yihad, el libro del yihad, y era el libro de cámara, el libro de mesita de noche prácticamente, de Abdullah Hassan. Seguramente muchos de ustedes no conocerán a Abdullah Hassan. Abdullah Hassan era un palestino que fue el maestro de Bin Laden y junto con Bin Laden y al-Zawahiri fueron los 3 fundadores de Al-Qaeda. Entonces, Abdullah Hassan escribió un libro en 1987, Súmate a la caravana, que es como la Biblia del yihadismo. Y ese libro, Súmate a la caravana, está inspirado en el libro del yihad de Averroes. No hay que olvidar que al fin y al cabo Averroes fue un consejero de un califa integrista, de los califas almohades. Pero quiero pensar que el pensamiento de Averroes en el siglo XII podía ser ese, adornado luego con ese diálogo que él quería construir entre fe y razón, muy alejado de la barbarie que en pleno siglo XXI quieren tener algunos de los que se llaman sus seguidores. Pues nada, muchas gracias y buenas tardes.